Shalom amigos, un placer estar con ustedes de nuevo. Una parashá más con nuevas energías de la palabra del Boreolán. Cada parashá nos trae esa energía que necesitamos para la semana que viene. Y en esta semana estamos comenzando el libro de Vaikra. Qué bueno que vamos a aprender de lo que es el servicio de los Kohanim, porque así es denominada esta parashá, Torat Kohanim, y no solo la parashá, sino que también todo el libro de Vaikra. Así que comenzamos. Recuerda, cada día ha sido hecho especialmente para ti. Aprovéchalo. Ahora comenzaremos la sección de Vaikra. En la Torá, esta sección consiste en 21 capítulos. Nuestros sabios se refieren al libro de Levítico como la ley sacerdotal, Torat Kohanim, porque trata acerca de todos los sacrificios, los cuales constituían el servicio de los sacerdotes. Además, este libro de la Torá contiene todas las leyes que tratan de los sacerdotes, como veremos en los próximos capítulos. Los sacrificios. Antes de comenzar esta sección, trataremos la razón por la cual se llevan a cabo los sacrificios. Ponga mucha atención a esto, porque es muy difícil comprender los sacrificios de un modo lógico. ¿Cómo es posible que al traer un sacrificio, puesto que todo el mundo es suyo? ¿Es posible darle un soborno cuando todo le pertenece a él? Además, uno de los fundamentos del judaísmo es la creencia de que Dios no es físico. Él no tiene forma de cuerpo o de cualquier estado físico. ¿Qué beneficio posible puede Dios obtener de un sacrificio? Si es comida, solo es adecuado para carne y sangre. Hay muchas razones por las cuales un sacrificio puede expiar un pecado. Hay razones que son tan profundas que el intelecto humano no puede penetrarlas. Discutiremos solo aquellas razones que son fácilmente entendibles. La primera razón por la cual se lleva a cabo un sacrificio es la de despertar el corazón de una persona. Él debe saber que cuando peca y se rebela en contra de Dios, su error es muy grande. Debe pensar sobre cuán bajo es su cuerpo, que no hay nada más bajo. Es de la misma sustancia que el polvo. ¿Cómo puede tener la osadía de rebelarse contra Dios, que es el amo del universo? También debe contemplar las acciones de amor y bondad que Dios ha hecho por él. A cada hora, en cada momento, no tienen número. El mundo entero fue creado solo para beneficio del hombre. Si se piensa acerca de estas cosas, se dará cuenta que merece todo castigo en el mundo si peca y se rebela en contra de Dios, por violar uno de sus mandamientos. Por lo tanto, Dios mandó que si una persona peca, debe arrepentirse y cambiar sus modos. Entonces debe traer un sacrificio. El animal que es traído como sacrificio pasa por las 4 penas capitales que son administradas por las cortes. Como veremos, la persona entonces ve con sus ojos los castigos que él merece. Pero dado que Dios es misericordioso y perdona, le da al hombre otra oportunidad y no lo aniquila. El sacrificio viene en su lugar, un alma por un alma. Cualquier cosa que tenía que ser hecha al cuerpo de la persona es hecha al animal. Por lo tanto, vemos que siempre que un sacrificio es discutido en esta sección, la Torá nunca dice que es un sacrificio a Elohim. Elohim es el nombre de Dios que denota el atributo de justicia. Más bien, la Torá siempre habla de un sacrificio a Hashem. Empleamos el término Hashem
para referirnos al tetragramatón. Este es el nombre que denota el atributo de misericordia de Dios. Esto enseña que Dios acepta el sacrificio de un pecador porque Él está lleno de compasión y tiene misericordia de la persona. Dios no quiere que la persona muera por su pecado, así que Él toma al animal a cambio de la vida humana. Si el atributo de justicia, Midat Hadin, prevaleciera, el sacrificio no podría ser aceptado. La persona misma tendría que ser destruida por su rebelión. La persona debe meditar sobre lo que está siendo hecho al animal. Primero, el animal es arrojado al piso. Esto equivale a la pena de muerte por apedreamiento, sequilá. Después es matado. Esto es paralelo a la pena de muerte por espada, jerej. El cuello del animal debe ser oprimido fuertemente. Esto es paralelo a la pena de muerte por estrangulamiento, henek. El animal es entonces quemado sobre el altar. Esto equivale a la pena de muerte por incineración, serefá. Cuando una persona medita sobre lo que le es hecho al animal, su corazón se arrepiente. Dice, soy el que merecía todos estos castigos, pero dentro de su gran compasión Dios tuvo misericordia de mí y no quiso matarme. Este animal está puesto en mi lugar. La persona que trae el sacrificio entonces lamentará todo lo que ha hecho y cambiará su forma de ser. La mayoría de las cosas que la gente hace incluye tres facultades: pensamiento, habla y acción. Cuando una persona quiere hacer algo, primero piensa acerca de ello en su mente, después expresa su pensamiento a través del habla. Solo entonces realmente lo hace. En consecuencia, cuando una persona trae un sacrificio, debe hacer las tres cosas que hizo cuando pecó. Primero debe realizar un acto, presionar sus manos sobre la cabeza del animal. Esto equivale a su acción. Luego debe de rezar la confesión, el vidui. Debe confesar ante Dios el pecado que ha hecho. Esto es paralelo al habla involucrada en su pecado. Las porciones del animal que son quemadas son aquellas que involucran el pensamiento y emoción, los órganos internos y los riñones. Esto es paralelo al pensamiento que tuvo cuando cometió el pecado. Esta es una razón para los sacrificios. Ellos están diseñados para hacer que el corazón de una persona se aflija, para despertarlo al arrepentimiento. Dios así dirige al salmista: no en cuanto a tus sacrificios te reprenderé, porque tus sacrificios están siempre delante de mí. No tomaré novillo de tu casa, ni macho cabrío de tus apriscos, porque mía es cada fiera del bosque y las miles de bestias que pastan sobre las montañas. Yo conozco cada ave de los montes, y todo lo que se mueve en los campos es mío. Si tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y cuanto él contiene. ¿Acaso como la carne de los toros o bebo la sangre de los machos cabríos? Ofrece a Dios el sacrificio de gracias y paga tus votos al Altísimo. Salmo 50, 8 al 14. Dios está diciendo que no se debe pensar que Él mandó que el sacrificio sea traído porque Él lo necesita o porque Él tiene algún beneficio de él. Dios dice: te castigaré si pecas y me traes un sacrificio. Dios dice: si yo tuviera necesidad de un sacrificio, no tendría que decirte que lo traigas de tu casa. Todos los animales del campo me pertenecen.
tengo bestias sobre 1000 montañas. Además, Dios no es como un ser humano que debe comer y beber. Dios no tiene que pedir por un sacrificio como su comida. Una persona no debe pensar de ninguna manera de esta forma. Dios solo pide por una acción de gracias y confesión. Además de traer el sacrificio, una persona debe de admitir haber cometido el pecado. Debe entonces arrepentirse y hacer la voluntad de Dios. La segunda explicación que algunos dan es que Dios nos mandó traer los sacrificios para que los Cohen, sacerdotes, tuvieran sustento. Ellos no tenían ningún arte o negocios con los cuales ganarse su sustento, puesto que constantemente tenían que estar implicados en el servicio del templo. Los sacerdotes, por lo tanto, necesitaban algún ingreso para que pudieran vivir con mentes tranquilas para servir a Dios. Los sacrificios eran de este modo como dar caridad secreta a los sacerdotes. Está escrito así: el dar caridad y justicia es más aceptable al Señor que un sacrificio. Mishlei 21:3. Esto indica que Dios nos mandó traer sacrificios no porque necesite regalos, sino para que los Cohen, sacerdotes, tuvieran sustento. Además, hay juicio cuando uno trae un sacrificio. Como resultado del sacrificio, el corazón de una persona se vuelve contrito y se arrepiente. Eso es lo que es deseado por Dios, no el sacrificio en sí. La tercera razón que algunos citan es que el sacrificio es como una multa impuesta contra el pecador, causándole que gaste dinero. Si tiene una pérdida monetaria por su pecado, no lo volverá a hacer. Él se dará cuenta que el pecado ha sido muy caro para él. Se cuenta de un hombre rico, tuvo en una ocasión pensamientos de pecado, pero en realidad no pecó. Él quería arrepentirse del mal pensamiento que había tenido, trayendo un sacrificio. Como veremos, la ofrenda ígnea o la es traída para expiar los malos pensamientos. Esta persona rica llevó 2 palomas al templo como su sacrificio. Le pidió al sumo sacerdote que los ofreciera como ofrenda quemada. No ofreceré este sacrificio, dijo el sacerdote. No es tuyo. El hombre rico volvió a su hogar muy deprimido. No podía comprender por qué el sumo sacerdote había rehusado ofrecer su sacrificio. Sus parientes le preguntaron: ¿por qué estás tan deprimido? Él contestó: fui al sumo sacerdote y le pedí que ofreciera un sacrificio por mí. Él se rehusó diciendo: este sacrificio no es para ti. ¿Qué clase de sacrificio trajiste? 2 palomas como una ofrenda quemada. El sumo sacerdote te dijo lo correcto. Ellos respondieron: cuando la Torá designa 2 palomas como una ofrenda quemada, es solo para una persona pobre que no puede traer un novillo. Pero tú eres rico. La Torá te obliga a traer a un novillo como tu sacrificio. Ahora ve y trae un novillo y verás que él lo ofrecerá por ti. El hombre rico dijo: mira cuán serio es un pensamiento pecaminoso. Porque por un solo pensamiento pecaminoso una persona debe traer un animal como sacrificio. Si el simple pensamiento de pecado es tan grande, entonces acepto sobre mí mismo mantener mi mente alejada de cualquier pensamiento de pecado. Desde ese día en adelante, este hombre rico dedicó su vida al estudio de la Torá, porque no hay mejor remedio para los malos pensamientos que la Torá. Tan pronto como una persona toma un libro y comienza a estudiar, todos los malos pensamientos se alejan de él. Esta persona rica se sumergió en la Torá
tanto como para desterrar todos los malos pensamientos. Al transcurrir el tiempo, este hombre se convirtió en un gran erudito. La gente lo llamó Yehudá Ajará, que significa el otro Yehudá. Lo nombraron así porque no era la misma persona a quien habían conocido antes. Previamente había sido un ignorante, ahora era un ser humano totalmente nuevo, un erudito importante. La cuarta razón dada por algunas autoridades es que una persona debe de meditar y tener su corazón alerta. Cuando el animal es traído como sacrificio, la persona ve que el animal es matado y quemado y reducido a cenizas. Cuando contempla esto se da cuenta que este es el final del hombre. Cuando una persona medita acerca de esto, no seguirá los placeres mundanos. Se dará cuenta que todo es vanidad. Una persona no se lleva nada al otro mundo, excepto la observancia de los mandamientos y buenas acciones y la caridad que hace en este mundo. Cuando una persona medita sobre el día de la muerte, su corazón se arrepiente. Su dedicación al judaísmo es entonces renovada. Por eso, la Torá manda que 3 partes del animal sean quemadas: la grasa, los riñones y el óvulo, o diafragma, del hígado. ¿Cómo lo discutiremos más adelante? Son estas 3 cosas las que causan que una persona peque. La grasa causa que una persona peque, como está escrito: Yeshurun engordó y se rebeló. Devarim 32:15. Si una persona está sumergida en lujo, puede muy fácilmente ser conducida a pecar. Los riñones son responsables de aconsejar y emocionar. Estas emociones llevan a la persona al pecado. El hígado hace que la persona pierda su temperamento, hace que se sienta importante y orgulloso. Esto le provoca ser arrastrado después a las delicias mundanas. Estas 3 partes particulares del cuerpo son quemadas sobre el altar para enseñarnos que una persona debe quitar todos los malos rasgos y los deseos mundanos y no ser destruido por ellos. Es posible que esto fue lo que el rey David quería expresar. El verdadero sacrificio a Dios es el espíritu arrepentido. Salmos 51:19. Lo que Dios realmente desea como sacrificio es que el corazón de esa persona se arrepienta cuando vea cómo termina el sacrificio. Debe darse cuenta de que su fin será el mismo como aquel del sacrificio. Cuando una persona contempla esto, estará sin duda arrepentido. La quinta razón dada por algunas autoridades es que Dios nos mandó traer sacrificios para separar a los israelitas de la idolatría. Cuando los israelitas estaban en Egipto, estaban muy inmersos en prácticas idólatras. Ellos vieron a los egipcios adorando al signo de Capricornio, en hebreo Talé, el cabrito. Los egipcios no permitían que ningún carnero sea sacrificado y odiaban a todos los pastores. Bereshit 46:34, puesto que el carnero era su ídolo. Hubo otras naciones que adoraban a los demonios, en hebreo Shedim. No permitirían que las cabras fueran sacrificadas porque ellos decían que los demonios se encarnarían en forma de cabras. Esta es la razón por la cual los demonios se les refiere como Zeirim, como encontramos en el versículo, a fin de que ellos no ofrezcan más sus sacrificios a los demonios. Baikra 17:7. Aquí la palabra Zeirim implica demonios a pesar de que su connotación usual es cabras. También hubo algunas naciones que adoraron el signo de Tauro, en hebreo Shor, el toro, al igual que los hindúes hoy en día. Ellos consideraron sagrada la vaca,
y no permitían que ningún tipo de ganado fuera matado. Con el fin de prevenir que los israelitas se involucren en estos tipos de idolatría, Dios mandó que estos tipos de animales sean traídos como sacrificios. Estas fueron las especies que fueron adoradas por las naciones. A pesar de que las naciones pudieran considerar a estos animales como dioses, los traemos como sacrificios a Dios con el fin de mostrar que no hay nada en esta adoración. La Torá en consecuencia dice, de los animales del ganado vacuno o del ovino, traerás tus sacrificios. Esto indica que los sacrificios deberían ser traídos solo de las especies que las naciones paganas consideraban sagradas y eran adoradas como dioses. Otros animales en el desierto, como leones y monos, no podían ser ofrecidos a pesar del hecho de que otras naciones ofrecieran tales animales a sus dioses. Esto era para enseñarnos que no hay ningún significado en la adoración de animales. Así podemos entender lo que Dios dijo a su profeta, porque yo no dije a vuestros padres, ni les mandé en el día que los saqué de la tierra de Egipto, acerca de holocaustos ni sacrificios, sino más bien esto les mandé diciendo, escuchad mi voz, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Yirmiyahu 7:22-23. Esto se cita en la Haftará de la sección de Zav. Uno no debe tomar las palabras de Dios al profeta literalmente, suponiendo que Dios no mandó a nuestros ancestros a que trajeran sacrificios. Vemos que la mayoría del libro de Levítico habla acerca de los sacrificios. También muchos otros lugares de la Torá contienen discusiones concernientes a los sacrificios. Sin embargo, los versículos anteriores pueden ser explicados de la manera siguiente. Dios se queja de los israelitas que adoran ídolos. Yo mandé a tus padres a traer sacrificios, no porque yo reciba algún beneficio de ellos, más bien les mandé traer sacrificios para apartarlos de la idolatría. No quiero que pienses que hay alguna esencia en estos dioses paganos. Tú entonces me adorarías a mí y escucharías mi voz y me permitirías ser tu Dios. La única razón para el sacrificio es apartarte de la idolatría. El profeta entonces agrega, mas no me escucharon ni inclinaron su oído, endurecieron su nuca y se portaron peor que sus padres. Yirmiyahu 7:26. Dios estaba diciendo, ustedes están trayendo sacrificios a ídolos y entonces ustedes me traen más sacrificios a mí. Mientras ustedes estén sumergidos en la idolatría, es mejor que no me traigan ningún sacrificio a mí. Se dice que el rey de los Cuzaris, Cuthari, preguntó a un rabino acerca de los sacrificios. Él dijo al rabino, hay algo muy difícil en tu Torá, lo cual no puede ser entendido por la lógica. Esto es el concepto del sacrificio. Dios habla del sacrificio como mi sacrificio, mi pam, Bamidbar 21:2. Parece que Dios está hablando del sacrificio como su pan. ¿Cómo es posible que Dios hable de comida con relación a sí mismo? Dios no tiene cuerpo ni forma física. Él es totalmente espiritual. El rabino replicó, lo que Dios en realidad dice es mi sacrificio, mi pan para mi ofrenda de fuego. Este sacrificio no tiene el propósito de ser el alimento de Dios, más bien es quemado en el altar. Ese es el significado de mi ofrenda de fuego. El rey respondió, si es como dices, ¿por qué la Torá concluye por llamar al sacrificio una fragancia reconciliadora a Dios? Esto todavía parecería indicar que Dios recibe algún beneficio del sacrificio. Además, ¿a qué te refieres cuando dices que a través del mérito del sacrificio Dios hace que su presencia divina, la Shejinah, more entre ustedes?
Tú hablas del sacrificio como un corbán, el cual significa algo que trae cercanía, kirvá. Tú dices que a través del sacrificio Dios se acerca a ti y hace que su presencia divina descanse entre ustedes. Desde el tiempo en que tu templo fue destruido y el sacrificio ya no existe, tú dices que la presencia divina ha sido quitada de ustedes. No comprendo esta idea de la presencia divina en lo absoluto. Es algo espiritual. ¿Cómo puede lograrse que more en un cierto lugar debido a un sacrificio el cual tiene concepto de alimento? También encuentro difícil comprender por qué la presencia divina se retiraría desde que el sacrificio ya no es más traído. El rabino respondió, lo que tú dices es cierto. Mientras que el templo estuvo y trajimos sacrificios, mientras estuvimos en la tierra santa, la presencia divina descansaba sobre nosotros. Ahora estamos fuera de nuestra tierra y la presencia divina ya no está entre nosotros. El rey objetó. Lo que me dices no es suficiente. No contesta a mis preguntas. Más bien haces más difícil el asunto. ¿Estás diciendo que la presencia divina solamente reposa sobre Jerusalén porque es un lugar sagrado, pero en otras tierras la presencia divina no reposa? ¿Cuál es la diferencia entre una tierra y otra? ¿Por qué es una tierra más santa que la otra? Todas las tierras fueron creadas por Dios. El rabino contesta, la pregunta que hiciste acerca de la diferencia entre una tierra y otra en relación con la santidad no es una pregunta válida. No puedes negar que hay muchas diferencias entre una tierra y otra. Algunas tierras son buenas para el crecimiento de cultivos y otras no. Algunas tierras tienen recursos minerales tales como plata, oro o joyas. Otras tierras no tienen nada. Algunas tierras tienen más oro que otras. Lo mismo es así con relación a otras cosas que crecen fuera de la tierra. Existe una diferencia de calidad entre una tierra y otra. Los filósofos de la naturaleza explican que a pesar de que todo proviene de la tierra, su formación y fuerza de vida provienen de las esferas y las estrellas. El oro es paralelo al sol, recibiendo su fuerza de vida de él. La plata es paralela a la luna, el vidrio paralelo a Mercurio, mientras que el cobre tiene paralelismo con Venus. El hierro es paralelo a Júpiter, el plomo paralelo a Saturno y el estaño es paralelo a Marte. Otras sustancias que provienen de la Tierra tienen paralelismo con estrellas pequeñas que son innumerables. Aunque el Sol y la Luna brillan sobre la Tierra entera, todas las tierras no son las mismas. Algunas tierras reciben más nutrimento y fuerza vital de ciertas estrellas y planetas, y otras reciben menos, mientras que hay otras que no reciben nada. En consecuencia, no te debería ser difícil entender que Jerusalén tiene más santidad que otros lugares. Además, la tierra está dividida en 7 zonas climáticas. En hebreo se les refiere como Nofim. El mejor clima de todos es aquel de la tierra de Israel, como está escrito, hermoso clima, Nof, que da alegría a todo el mundo, el monte de Sión. Salmos 48:3. Esto significa que el clima de Israel es más agradable que cualquier otro. Así vemos que el clima es templado y el aire es bueno. Los frutos de la Tierra Santa son de la más alta calidad y la gente que vive allí es sana y fuerte. Tenemos una tradición de que Adán, el primer hombre, fue creado en la tierra de Israel porque la tierra misma es muy santa. Fue también en esta tierra que los patriarcas quisieron ser enterrados. Caín y Abel, los hijos de Adán, se disputaron esta tierra porque cada uno la quería en su porción. Esto es por lo que Caín mató a Abel. Pero entonces Dios lo sacó a él de esta tierra, como la Torá dice,
y salió Caín de la presencia de Dios. Bereshit 4:16. Esto significa que Caín dejó el lugar santo donde la presencia divina reposaba. Con relación a Jonás, la Escritura también dice, él estaba huyendo de la presencia de Dios. Jonás 1:3. Esto significa que Jonás estaba huyendo de la tierra de Israel para que la presencia divina no reposara sobre él y no tuviera una experiencia profética. En otro lugar, la Torá dice, los ojos de Dios están siempre sobre ella. Devarim 11:12. Esto significa que la providencia de Dios se dirigió sobre ella y sus pensamientos están sobre esta tierra. También encontramos que en relación a Abraham, la Torá dice, Abraham dio regalos a los hijos de sus concubinas, los envió lejos de su hijo Yitzhak. Bereshit 25:6. Esto indica que Abraham envió a los hijos de sus concubinas para que Yitzhak permaneciera solo en la tierra de Israel y que no tuvieran una porción allí. De esto vemos que entre todas las tierras, esta tierra es la más santa. Es el lugar de donde la presencia divina reposa. Ahora vayamos nuevamente a su primera pregunta. ¿Cómo es posible que la presencia divina, la cual es una cosa espiritual, esté vinculada con Israel por algo físico tal como el sacrificio? Obviamente algo físico no está relacionado con Dios. Déjeme darle un ejemplo para que pueda entender estas cosas y que no le sean difíciles. Sabe que el alma es algo espiritual. Es el espíritu de santidad que viene de debajo del trono de gloria de Dios. Sin embargo, vemos que mora en el cuerpo, a pesar de que el cuerpo está hecho de los mismos elementos que el polvo. Esto puede ser muy difícil de comprender de modo lógico. ¿Cómo puede algo espiritual estar unido a algo físico? Los filósofos griegos trabajaron muy duro para encontrar una explicación lógica para esto. Uno de ellos dijo que esto es algo completamente ilógico. Es imposible para el alma estar unida al cuerpo, ya que ellos son opuestos, física y espiritualmente. Debe haber una tercera cosa que los una, pero la mente humana no puede entender qué es este tercer elemento. Los grandes filósofos griegos lucharon con esto y no pudieron encontrar una respuesta. Aún nuestros sabios explicaron la combinación del cuerpo y el alma, diciendo que el cuerpo es tan físico como pensamos. ¿Qué es? Más bien, el cuerpo y todas sus partes son santas y angelicales. Está hecho de la imagen de Dios. Esto es lo que nuestra Torá dice, pues en la forma de Dios Él creó al hombre. Bereshit 1:27. Esto también es enseñado en nuestra Mishnah. Querido es el hombre que fue creado en la imagen. Pirkei Avot 3:14. Por esto el alma está unida al cuerpo y rehúsa separarse a sí misma del cuerpo. El alma sabe cuán importante es la forma del cuerpo y la forma de todos sus órganos. El cuerpo fue creado por las manos de Dios y es muy sagrado. Ahora nosotros entendemos que el alma quiere ser una con el cuerpo, porque tienen igual santidad. No obstante, vemos que cuando el cuerpo come y bebe, el alma permanece en él. Si el cuerpo no come ni bebe, el alma quiere abandonarlo. Este es un gran misterio conocido solo por Dios. Nuestro intelecto no puede comprenderlo. ¿Por qué el alma quiere permanecer en el cuerpo mientras que éste coma y beba, pero cuando deja de comer y de beber, el alma desea abandonarlo? El alma no tiene goce de la comida ni de la bebida. Debemos decir que la combinación de cuerpo y alma es algo que no podemos comprender. Debemos suponer que es un misterio conocido solo por Dios. Lo mismo es cierto respecto a los sacrificios
Dios es espiritual como el alma. Nosotros, como pueblo, somos físicos como el cuerpo. Sin embargo, la presencia divina puede descansar entre nosotros, tal como el alma descansa en el cuerpo. No obstante, solo fue cierto cuando el templo sagrado estaba erigido y traíamos sacrificios a través del alimento de los sacrificios. La presencia divina reposó entre nosotros. Sin embargo, ahora los sacrificios han sido quitados. La presencia divina también ha sido quitada de nosotros, tal como el alma deja al cuerpo cuando no hay alimento. Así como comprenderemos el misterio de cómo el alma está ligada al cuerpo a través de la comida, solo cuando el Mashiach venga, así entenderemos el misterio de la presencia divina. No es nuestra preocupación ahondar en esto ahora para tratar de encontrar una respuesta. Es suficiente para nosotros ver que mientras traíamos sacrificios, la presencia divina descansaba entre nosotros. Esto es muy parecido a una medicina que un médico da a una persona enferma. El paciente no tiene que saber cómo funciona la medicina. Es suficiente para él ver con sus propios ojos que lo alivia. Con la ayuda de Dios, cuando el Mashiach venga, esperamos que Él nos revele todos los misterios de la Torá. Tenemos esta promesa de Dios a través de sus profetas. El pueblo que anda en tinieblas verá gran luz. Aquellos que viven en una tierra de sombra, brillo resplandecerá sobre ellos. Yeshayá 9:1. Él está hablando de la nación de Israel que ahora está en la oscuridad del exilio. Ellos tienen esperanza de ver la gran luz cuando el esplendor de la divinidad descanse sobre ellos y entonces serán merecedores de comprender todos los misterios de la Torá. El rey respondió al rabino: resulta que, de acuerdo con lo que dices, ya que ahora no hay sacrificios, ustedes son como asnos, cuerpos sin almas. Bien dicho, contestó el rabino. Le diré aún más. Hoy, cuando la presencia divina ya no está más entre nosotros, somos como huesos secos y muertos. Esto es exactamente lo que Ezequiel vio. Sin embargo, los huesos secos que están hoy en Israel son mejores que los cuerpos vivientes de las naciones idólatras. Por las buenas vidas que tienen ahora parecen estar vivos. Pero si uno piensa acerca de ellos, son como cuerpos muertos, como estatuas de oro y de plata. Debido al oro y la plata que tienen puestos, pueden parecer vivos. Sin embargo, si uno mira dentro de ellos, puede ver que están muertos sin almas. Le diré una historia que explica esto. Un sabio y sus estudiantes viajaban en una ocasión. Encontraron una estatua dorada junto con un número de huesos muertos. Uno de los estudiantes recogió la estatua dorada, pero su maestro recogió los huesos abrazándolos y besándolos, y envolviéndolos en una vestidura. Después los enterró. El estudiante le preguntó: Maestro, ¿por qué rechazó la estatua dorada y eligió los huesos? El maestro respondió: estos huesos merecen el honor. Debemos mostrarles respeto. Ellos pertenecieron a un muy grande sabio. Aquí al lado está su tumba. Debo darles honor, porque se levantarán en el tiempo de la resurrección, y de nuevo tendrán la misma condición que una vez tuvieron. Serán aún más grandiosos que lo que fueron antes. Sin embargo, la estatua dorada tiene solo el valor del oro con la cual está cubierta. Dentro no hay nada de valor. Es algo muerto que permanecerá muerto por siempre. No tiene esperanza. Esta historia explica la diferencia entre nosotros y otras naciones. Las otras naciones, con su poder político y bienes materiales, son como la estatua dorada.
Somos como los huesos secos, sufrimos tanto en nuestro exilio y no tenemos la presencia divina entre nosotros. Tenemos, sin embargo, esperanza. Creemos que cuando Mashiach venga, volveremos a la vida y tendremos incluso una condición más grande que la que teníamos antes. Ciertamente ha escuchado acerca de muchos grandes hombres a través de los cuales se lograron milagros. Todos estos eran nuestro pueblo. Lo mismo es así de los patriarcas, que son tan grandiosos que sus nombres son conocidos en toda la tierra. También son nuestros. No vemos entre las otras naciones personas que sean tan grandiosas que realizan milagros. A pesar que estamos ahora en el exilio y somos considerados como muertos. Vea este gran milagro. Vivimos entre 70 naciones, todas las cuales nos odian porque tenemos una religión totalmente diferente a la de ellos. Pero sin embargo, Dios hace un milagro que ellos nos dejan vivos y no nos matan. Y llamó a Moshe. Hashem le habló desde la tienda de reunión diciendo, Vaikra 1:1. El tabernáculo ahora había sido completado y ensamblado, y la presencia divina estaba reposando sobre él, como lo vemos al final del libro de Éxodo. Ahora Moshe estaba considerando la situación. Él se dijo a sí mismo, la condición entera y la santidad del monte Sinaí fueron solo temporales, durando 3 días hasta que los 10 mandamientos fueron dados. No obstante, estaba prohibido subir a la montaña sin el permiso de Dios. Incluso yo no podía subir al monte Sinaí hasta que Hashem me llamara. Esto debe de ser más cierto aún del tabernáculo, cuya santidad y condición son eternos, porque es un hecho que la presencia divina descansaría en ella todo el tiempo. Ciertamente no puedo entrar hasta que me llame la presencia divina. Moshe entonces se paró fuera del tabernáculo y esperó que la presencia divina lo llamara para poder entrar. La Torá, en consecuencia, dice, llamó a Moshe. Hashem vio que Moshe tenía miedo de entrar al tabernáculo sin permiso, así que lo llamó a entrar, pues deseaba hablar con él. Es cierto que Dios le dijo a Moshe con anterioridad, y allí me encontraré contigo a tiempos señalados, y hablaré contigo desde encima de la cubierta del arca. Shemot 25:22. Hashem había dicho a Moshe que después de que el tabernáculo fuera erigido, él le hablaría en el tabernáculo desde el arca. Sin embargo, Moshe no quería ir adentro sin ser requerido. Algunos dicen que en la descripción de cómo llamó Hashem a Moshe, la Torá empleó la palabra Vayikra para mostrar cuánto Hashem quería a Moshe. Cuando una persona tiene un amigo cercano, incluso si él está próximo, no le habla, sino que primero lo llama por su nombre. Esto se debe a que uno disfruta al mencionar el nombre de un amigo cercano. Aquí también, cuando Dios deseaba hablar a Moshe, antes de hablarle, él lo llamaría por su nombre. Así, donde quiera que la Torá emplea la palabra Vayikra o Kará, que significa llamar, destaca una condición elevada y amor. Nosotros encontramos así que este término es empleado con respecto a los ángeles, como está escrito, y el uno llamaba al otro diciendo, Yeshayahu 6:3. Sin embargo, cuando Dios se reveló a sí mismo ante Balaam y quería hablarle, la Torá no usó la palabra Vayikra, la cual denota amor. En vez de ello emplea la palabra Vayikar, Bamidbar 23:4. Esto se refiere a algo desagradable y sucio. Cuando Dios quería otorgar profecía a Balaam, actuó como si Balaam fuera desagradable y sucio. Un gentil
En una ocasión retó a Rabí Elazar con lo siguiente: Veo en tu Torá cuánto Hashem ama a Balaam. Él lo amaba más de lo que quería a Moshe. Cuando Dios llamó a Moshe, él le citó y le pidió que viniera al tabernáculo, como la Torá dice. Él llamó a Moshe. Esto indica que Dios tenía que llamar a Moshe a que viniera al tabernáculo. Sin embargo, cuando él quería hablar con Balaam, dijo: Entonces vino Dios a Balaam. Bamidbar 22:9. Dios no llamó a Balaam a que viniera a él, para no perturbarlo. Rabí Elazar respondió: Te daré una respuesta con una parábola. Esto es como un leproso que viene al palacio del rey y empieza a golpear la puerta, demandando que sea abierta porque quiere entrar. El rey lo escucha y dice: ¿Quién golpea a mi puerta? Hay un leproso en la puerta, dicen sus hombres. El rey dice: Si envío a alguien a decirle que no entre al palacio, el leproso no escuchará. Entrará a la fuerza y ensuciará y corromperá a mis hijos. Por lo tanto, es mejor para mí levantarme de mi trono, iré a la entrada del palacio y yo lo echaré para que no se atreva a entrar. El rey hizo esto. Se levantó de su trono y fue a la puerta y dijo: Ten cuidado de no entrar, no vayas cerca de mis hijos. Si lo haces, te haré pedazos. Lo contrario es así. Cuando el amigo de un rey viene, cuando el rey pregunta quién está golpeando al portón, su gente le dice que es un amigo. El rey dice: Si este es mi querido amigo, no quiero que nadie más lo llame. Quiero llamarlo con mi propia voz porque lo estimo. Esta fue la situación en relación con Moshe y con Balaam. Balaam era como el leproso que golpeó a la puerta del palacio queriendo entrar en él. Dios entonces dijo: Yo mismo iré a la puerta a evitar que entre. No quiero que entre a contaminar y corromper mi palacio. Pero cuando Dios quería hablar con Moshe, lo llamó por su nombre y dijo: Pasa, yo quiero estar contigo. La Torá, en consecuencia, dice: Él llamó a Moshe y Dios le habló desde la tienda de reunión. Hashem lo llamó por su nombre y le pidió que entrara a la tienda de reunión, la cual era su palacio. Moshe era muy humilde. La Torá dice: y el hombre Moshe era muy humilde. Bamidbar 12:3. En consecuencia, no quería escribir la palabra Vayikra con una alef. En vez de eso, quería escribir Vayikar sin una alef, el cual es el lenguaje que emplea una persona común, igual que Dios empleó con Balaam. Moshe se dijo a sí mismo: No soy merecedor de que una palabra tan grande se emplee para referirse a mí. Hashem le dijo: Escribe la alef, porque tienes una condición muy grande para mí. Moshe no podía escribirlo de ninguna otra manera, puesto que Dios le había pedido que escribiera Vayikra. Sin embargo, él no escribió la alef tan grande como las otras letras, sino de esta manera: Vayikra, con una alef pequeña. Moshe quería indicar que sentía que no merecía esta condición. Él solo escribió Vayikra porque Dios le había mandado que lo hiciera. Nosotros, en consecuencia, vemos que la alef en la palabra Vayikra, en el rollo de la Torá, está pequeña. La alef pequeña también nos enseña que Moshe era algo digno de tener esta palabra de categoría. Vayikra, empleada para él porque siempre huía del honor y no buscaba prestigio. Así vemos que cuando Dios quería enviarlo al faraón para sacar a los israelitas de Egipto, Moshe dijo: ¿Quién soy yo para que vaya al faraón? Shemot 3:11.
Moshe no se consideraba a sí mismo apto para esta tarea. No se veía a sí mismo merecedor de hablar ante el faraón o de sacar a los judíos de Egipto. La Aleph en la palabra Vayikra es por lo tanto pequeña. Esto nos enseña que Moshe alcanzó su grandeza debido a su pequeñez, debido a que él no se consideraba a sí mismo nada. Esto sigue la enseñanza que quien quiera que huye del prestigio, el prestigio lo persigue. Si una persona trata de escapar a la autoridad, encontrará a la autoridad persiguiéndolo y atrapándolo aún en contra de su voluntad. Hay también otra razón por la cual la Aleph es pequeña. Esto enseña que cuando los niños pequeños empiezan a estudiar la Torá, empiezan por el libro de Levítico. En este libro la mayoría de los conceptos están explicados. Los sacrificios deben ser ofrecidos con la máxima pureza, sin el más leve rastro de corrupción ritual. En consecuencia, debería ser el tema de estudio de los niños pequeños, quienes están libres de pecado. Aquellos que están puros, déjalos estudiar las leyes de la pureza. Cuando los niños estudian el libro de Levítico, esto es tan querido para Dios que es como si estuvieran en el templo sagrado trayendo sacrificio. No se debe pensar que esto es así solo acerca de los niños. Si los adultos se arrepienten y confiesan sus pecados y después estudian las secciones relacionadas con el sacrificio para comprender cómo cada sacrificio fue traído, este estudio es considerado por ellos como si hubiesen ofrecido el sacrificio. No se debe preguntar qué beneficio tiene estudiar las secciones en relación con los sacrificios hoy en día. Ya hemos explicado que cuando una persona estudia las lecciones relacionadas con el sacrificio, a fin de entender las leyes, es considerado por Dios como si esta persona estuviera en el templo sagrado, en realidad trayendo el sacrificio santo. Cuando una persona lee acerca de los sacrificios, el aliento que emana de su boca es considerado como el fuego que el sumo sacerdote colocó sobre el altar para quemar el sacrificio. Este aliento sube a las alturas y se une a sí mismo al fuego superior. Es muy parecido al fuego que bajaba del cielo y se unía con el fuego que el sumo sacerdote colocaba en el altar cuando él traía el sacrificio. Vaikra 9:24. La Torá aquí emplea la expresión, él llamó a Moshe, y no él habló a Moshe. A pesar de que las palabras Dios habló a Moshe son favorecidas en la mayoría de las secciones. De aquí aprendemos una lección acerca de la conducta apropiada. Si una persona desea hablar a otra persona mientras éste se encuentra inmerso en otros conceptos, no le debe de hablar repentinamente, sino que primero debe hablarle por su nombre. Esto es por lo que la Torá aquí comienza con esta expresión. Él llamó a Moshe y solo entonces dice, y Dios habló. Entonces enseña que cuando Dios quería hablar a Moshe, primero lo llamaba por su nombre y después le hablaba. Esto es una lección de la conducta apropiada. La Torá también quiere enseñarnos acerca de la humildad de Moshe. A pesar de que Moshe tenía la autoridad para entrar al tabernáculo, siempre que él quisiera, no quiso entrar la primera vez, sino hasta que Dios lo llamó y le dio permiso. Los buenos modales, Derech Eretz, precedieron a la Torá por 26 generaciones. Está así escrito, para guardar el camino al árbol de la vida. Bereshit 3:24. Dios primero encomendó a Adán que observara o guardara el camino del mundo, Derech Eretz. Esto es tener buenos modales y conducta apropiada.
Solo entonces él podría ser merecedor del árbol de la vida, que es la Torá. Si una persona es cuidadosa de sus modales, será merecedora de ver la consolación de Jerusalén. Está así escrito, y al que ordenare bien su camino, le mostraré la salvación de Hashem. Salmos 50:23. Esto indica que una persona que tiene buenos modales, derech eretz, encontrará consuelo cuando Dios nos redima. No es suficiente para una persona ser un erudito, debe también comportarse apropiadamente. Si un erudito de la Torá no tiene modales apropiados, el cadáver de un animal es mejor que él. Es odiado por la gente y causa que la Torá sea detestada, ya que la gente supone que es un modelo perfecto de la Torá. La Torá, por lo tanto, dice, Él llamó a Moshe. Esto enseña que a pesar de que Moshe tenía autoridad para entrar, él no entró hasta que Dios lo llamó. Es una conducta apropiada que cuando una persona visita a su amigo, no debe de entrar a la casa repentinamente. Debe ir a la entrada de la casa y llamar a su amigo desde el exterior y tocar a la puerta. Debe informar a su amigo que quiere entrar antes de ingresar. Aprendemos esta conducta de Dios mismo. Cuando Dios quería hablar a Adán en el jardín del Edén, se paró a un lado de la reja del jardín y llamó a Adán desde allí. Así está escrito, Dios llamó a Adán. Bereshit 3:9. Se dice que fueron en una ocasión 4 eruditos de la Torá viajando juntos. Ellos eran Rabán Gamliel, Rabí Yehoshua, Rabí Elazar ben Azaría y Rabí Akiva. Rabí Yehoshua dijo a Rabán Gamliel, ¿te gustaría entrar a esa casa? Un filósofo a quien yo conozco muy bien vive allí. Muy bien, dijo el Rabán Gamliel. Cuando ellos se acercaron a la casa, la puerta estaba entreabierta. Rabí Yehoshua caminó hacia la puerta y empezó a tocar. Cuando el filósofo escuchó que tocaban, dijo, la persona que está allí parada obviamente no es un ignorante. Debe ser un erudito. Tiene un modal cortés. No quiere entrar sin tocar a pesar de que la puerta está abierta. El filósofo abrió más la puerta y vio a los sabios judíos allí. El filósofo se dijo a sí mismo, Rabán Gamliel es el más grande de estos sabios. Si lo saludo a él solo, será falta de respeto para los otros sabios que están con él. Pero si les digo a todos saludos sabios de Israel, será falta de respeto a Rabán Gamliel, ya que estoy actuando como si yo lo considerara igual que a los demás. Finalmente dio con un plan para no denigrar a Rabán Gamliel o a sus amigos. Él dijo, paz para ustedes sabios de Israel, con Rabán Gamliel a la cabeza. Hay quienes dicen que la razón por la que la Torá dice, Él llamó a Moshe, es para enseñarnos que de todos los nombres que Moshe tenía, Hashem solo lo llamaría por el nombre de Moshe. Los otros nombres de Moshe se mencionan en la sección de Shemot. Ninguno de sus nombres están escritos en la Torá, excepto el nombre de Moshe, el cual le fue dado por la hija del faraón. De esto podemos ver cuán grande era la hija del faraón, por la bondad que hizo a Moshe. Ella es considerada como si hubiera sido su madre. De esto aprendemos que si una persona cría a un huérfano en su casa y lo hace tan celosamente sin hacer su vida amarga con palabras duras, la Torá lo cuenta como si hubiera dado a luz al niño. Dios dijo a la hija del faraón, Moshe no era tu hijo, pero tú lo trataste como un hijo. Yo también te consideraré mi hija. El nombre de la hija del faraón es Bitia. Divrei Hayamim Aleph 4:18. Esto, sin embargo, puede ser leído como Batya.
lo cual significa hija de Dios. Bitia o Batia, como es frecuentemente llamada, entró al paraíso mientras todavía estaba viva. Esto se debe a que salvar la vida de un solo israelita es como salvar al mundo entero, y una persona es recompensada en conformidad. La Torá en consecuencia dice, él llamó a Moshe. El nombre que Dios usó fue Moshe. Dios especificó que él estaba llamando a Moshe la primera vez que Moshe entró al tabernáculo para guardar los mandamientos. Dios específicamente usó el nombre Moshe que le había sido dado por la hija del faraón. Cuando Dios llamó a Moshe, Moshe estaba parado fuera del tabernáculo, en el campamento israelita. Todos los israelitas estaban allí. Dios llamó a Moshe y le dijo que quería hablar con él en la tienda de reunión. Sin embargo, solo Moshe escuchó la voz de Dios llamarlo. Moshe, Moshe. La voz era como si fuera a través de un tubo cerrado por todos lados, yendo directamente de Dios al oído de Moshe. Incluso una persona parada al lado de Moshe no podría escuchar el sonido. La Torá, por lo tanto, dice, él llamó a Moshe. El nombre de Moshe parece ser redundante, ya que la sección previa habla de Moshe. Sin embargo, la Torá nos está enseñando que solo Moshe escuchó la voz de Dios. Lo mismo es así después que Moshe entró al tabernáculo. Siempre que Dios le habló para enseñarle un mandamiento o por alguna otra razón, la voz no podía ser escuchada afuera del tabernáculo. Se detenía en la puerta, incluso si una persona estuviera parada justo fuera del tabernáculo, no podría escuchar nada. Esto no era porque Dios hablaba a Moshe con una voz suave. De la Escritura vemos que Dios le hablaba con una voz alta, como la Torá dice, y cuando Moshe entraba en la tienda de reunión para hablar con él, oía una voz que le hablaba desde encima de la cubierta del arca. Bamidbar 7:89. La Torá habla de la voz para especificar que no era una voz baja, más bien era la voz de Dios que se discute en otra parte. Esta era la misma voz con la cual Hashem habló en el monte Sinaí, cuando la Torá fue dada. Esta era la voz que había hecho al mundo entero temblar desde un extremo a otro a causa de su gran poder, como lo discutimos en la sección de Yitro. Sin embargo, nadie podía escuchar la voz excepto Moshe, puesto que tan solo iba a la puerta y allí paraba. Esto era un milagro. Lo mismo era cierto si Aarón estaba con Moshe en el tabernáculo. Aarón no escuchaba la voz, solo Moshe la escuchaba. Él repetiría a Aarón lo que ésta dijo. Está así escrito. Hashem le habló a él en la tienda de reunión. Esto indica que cuando Hashem habló a Moshe en el tabernáculo, solo Moshe podía escucharlo. Nadie más podía escuchar la voz, aun si esta persona estaba en el tabernáculo. Además, la voz no iba hacia afuera como lo hemos discutido. En el Midrash, Rabbi Joshua ben Levi dijo, si las naciones supieran el beneficio que derivaban del tabernáculo, lo rodearían con guardias y cuidarían de él, a modo que existiera para siempre. Antes que el tabernáculo fuera construido, el mundo sufrió. Siempre que Hashem habló a Moshe, el mundo estaba lleno de temor y temblando. Los líderes de las naciones lo sentirían, incluso en sus palacios. La gente estaba espantada a muerte. Sin embargo, después de que el tabernáculo fue erigido, la gente podía descansar. Ellos ya no escuchaban más la voz. Como hemos escrito, no pasó más allá de la puerta.
Lo primero que Hashem dijo a Moshe cuando lo llamó para que entrara al tabernáculo era ser bueno con los israelitas y decirles estas palabras. Sepan que toda la razón por la que tengo la condición para entrar al tabernáculo y hablar con Hashem es solamente a través de vuestro mérito. Cuando ustedes son buenos y hacen la voluntad de Dios, yo adquiero la condición y puedo hablar con Dios. Si ustedes no siguen la buena senda, yo también pierdo mi condición. Dios me abandona y no me habla más. Hashem dijo, la razón por la que quiero que expreses estas palabras a los israelitas es para que no se sientan mal. No quiero que ellos te digan, trabajamos tan duro para construir el tabernáculo, trabajamos tan duro y gastamos tanto dinero y todo esto era en vano. No tenemos beneficio de ello. Solo Moshe puede entrar. Hashem solo le habla a él y no tenemos beneficio de nuestro trabajo. Quiero hacerles sentir satisfechos, así que diles que todo lo que tienes es solo por su causa. Además, estoy hablando contigo por su beneficio. Si no fuera por ellos, yo no te hablaría. Nosotros así vemos que todos los años que los israelitas estuvieron lejos de Hashem, debido al pecado de los espías, Hashem no le habló a Moshe. Esto es aludido en la palabra final del versículo anterior, diciendo, Hashem dijo a Moshe, ir y apaciguar los sentimientos de los israelitas para que no se sintieran mal. También en la palabra diciendo, lemor, hay una alusión de que Hashem dijo a Moshe, te estoy pidiendo cada vez que te doy una palabra, repetirla a los israelitas. Cada vez que te mando decir algo a los israelitas, tráeme por favor su respuesta. Dime si aceptan o no. La Torá abre con las palabras, y llamó a Moshe. Dios le habló desde la tienda de reunión diciendo, uno puede cuestionarse estas palabras. Palabras más lógicas podrían haber sido. Él llamó a Moshe de la tienda de reunión y Dios le habló diciendo. ¿Por qué la Torá interrumpe entre las palabras Él habló y diciendo con las palabras de la tienda de reunión? La Torá hace alusión al hecho de que Hashem reveló a Moshe otro concepto, que el tabernáculo no duraría mucho tiempo. Estaba destinado a ser destruido y a ser tomado por fianza debido a los pecados de Israel. El único remedio para esto eran los sacrificios, los cuales Hashem mandó a decir a los israelitas. En consecuencia, la palabra diciendo viene justo después de las palabras de la tienda de reunión. Esto enseña que la palabra que Dios habló a Moshe era acerca del tabernáculo y del templo, enseñándole que no estaban destinados a durar mucho tiempo. El remedio para esto era que cada persona debería hacer ella misma un sacrificio para Hashem. Amigos, hasta aquí la lectura de este día. Hashem bendiga la obra de sus manos, el Boré Olam derrame mucha bendición en sus vidas, Parnasá Tová para sus mesas, tanto espiritual como materialmente, y que Hashem nos permita estar en una próxima oportunidad.